Bienvenidos, amigos, a La Verja. Hoy vamos a hablar que no le pegas a la mesa, cabrón. Hoy Pues vamos a hablar de los México. Vamos a hablar de los mexicoamericanos, mexicanos. Pero a este cabrón le pega a la mesa, güey, no mames. ¡Gol! Güey. Ok, vamos a hablar de los mexicoamericanos. Ya no voy a... ¿De qué? ¿De las costumbres? ¿De la cultura? ¿De qué, güey? Pues mira, yo traje ese tema a la luz. Porque a mí siempre se me ha hecho, ¿verdad? A mí siempre se me ha hecho bien cabrón. O sea, por ejemplo, yo nací en México, nací en Guadalajara. ¿Naciste en Guadalajara, güey? Nací en Guadalajara. Yo pensé que habías nacido acá. No, me trajeron de como 4 meses. ¿Mojarra, aquí. güey? ¿De 4 meses? ¿Qué es eso? ¿Mojarra? ¿Qué es ¿Te eso? pasaron por el río? ¿Te pasaron por el... No, güey, yo pasé volando. Yo pasé legal. ¿Oíla? Pero, o sea, la cuestión es que yo crecí aquí. Ajá. ¿Aquí dónde? ¿Aquí en mi casa? No creciste, güey. No, güey, en tu Aquí, casa güey, no, en este Aquí cuarto. en los Estados Unidos, o sea. Ajá. Bueno, en fin, crecí en California, Ay. para ser un poquito más específicos, en Ajá. Victorville, En si California. quieren detalles así al 100%. Ok. En la Victorville. Disney, Qué aburrido, sí, güey. en Victorville. ¿Ves que cuando vas de aquí a Las Vegas, a Los Ángeles, y pasas por un pueblito macuarro donde están... Sí sabemos dónde queda las Victorville. villas? Ahí, yo vivía donde están las villas. Oh, Ahí, ¿por en ¿Qué? esa parte ¿Por yo vivía qué ahí. Victorville? ¿Cómo Ay, fue pues que yo no cayeron sé. ahí? Mi papá conocía a un señor, que yo lo veo ahora como mi tío Roberto. Él vivía ahí en Victorville. Mi papá tenía un negocio allá en México donde vendía ropa y una de sus clientas era hermana de este señor. Ok. Los presentó a través de carta y solamente con eso, confiando en eso, mi papá cruzó. Bueno, en fin, pero yo me he encontrado con la batalla de que tengo la cultura mexicana adentro de mi casa, pero saliendo, en cuanto yo salgo de mi casa, ya es la cultura americana. Está, güey. ¿Te gusta que Entonces, te lo pongan en la boca? ¿Qué pedo, güey? Ahí está. Pónselo en la boca o metérselo a la boca, güey. Ponérselo en what la I boca, have to güey. deal with, con lo que tengo Ok. que lidiar, ¿verdad? Ajá. Ya, así está Pero de bien. la cultura mexicana. Oye, a mí lo que me sorprende es de que te hayan traído de 4 meses Sí. y La de- hables el español. la deberían de haber dejado ya, ¿o Es qué lo pedo, que güey? pero es que es lo que te digo, o sea, mis papás Oh. siempre me inculcan, a mi hermano y a mí nos inculcaron el español. En la casa se habla Pues que a español. toda madre, güey. En la casa solamente, pero mis papás sacrificaron su inglés para que mi hermano y yo habláramos puro español. No, chinga, es el ¿cómo que lo pretexto, güey. sacrificaron? Esa es la justificación que usan, ¿no? Por tu culpa no hablamos inglés. Para que tú aprendieras español. Para que tú No, y fíjate, aprendieras español. Hasta No. eso, mis No papás, aprendemos hasta eso inglés. mis papás nunca han usado esa justificación. Es lo que yo me he hecho más o menos el coco wash como para que... Para no tenerles tanto ¿Todavía te la crees, resentimiento. güey? No, pero sabes que mira, honestamente, Pero, y ¿y yo he qué? hablado con varios de mis estudiantes que también son mexicoamericanos y me dicen, yo noto que son más maduros, son más centrados en ciertas cosas porque han tenido que hacer lo mismo que tenía que hacer yo, que es vamos al doctor, oye mija, lléname los papeles porque no les entiendo. Ya. Vamos a hacer los taxis, oye mija, averíguale cómo hacerle porque yo no sé cómo, no entiendo lo que dice. Entonces yo a los 10, 11 años ya estaba yo llenando formas médicas, estaba traduciendo Ya eres traductora. documentos, sí, Ya eres traduciendo documentos legales, Buena, quién sabe, pero ya traducí. Mírala. y todo, ¿Qué? Ajá. Más. Dijo Luego algo. se va la- Entonces tú ¿Qué? traducías todo para tus papás Sí, y hace eso te hizo ratito. más responsable hasta cierto punto, Sí. ¿no? Mucha presión. Es muchísima Sí. presión, muchísima presión. Llega el punto que yo todavía lo tengo que hacer, pero, o sea, mis papás ya se acaban de retirar y todavía, o sea, oye, mija, a ver, ve los papeles de la aseguranza, ve los papeles del retiro, ve todo esto. Que yo así me quedo como, pero, o sea, me quedo como que, ay, qué hueva, pero eso me prepara a mí para yo saber qué es lo que tengo que hacer para cuando llegue a su edad de ellos, ¿verdad? Para cuando le tengas que decir a Dani, ven y revísame estos Ven y papeles. revísame tradúceme Sobre esto, todo cabrón, en porque México no lo de entiendo. que lo tiene Está que en hacer inglés, mamá. Explícamelo. Pero explícamelo. ¿Sabes lo que a mí se me hacía difícil? Es que mis amigas siempre fueron americanas. Entonces ellas vamos a hacer una pijamada en mi casa. Mis papás, ¿cuándo me iban a dejar quedarme a dormir en la casa de una amiga? Ni Jamás. madres. Jamás. Mis ¿Cómo papás le eran hiciste? súper estrictos. No iba. Oh, No iba, o sea... por eso era difícil. Sí. Porque no ibas. No iba. ¿Nunca te no, escapaste? No, o sea, creo que los papás... sí, ¿A no qué sé, edad te empezaste a escapar?
Tenía 17 o 18 ¿Cuándo años. te empezaste a escapar? De la casa, sí. No mames, ya estás grande, Y güey. solamente fue como 1 o 2 veces, porque luego... Y con decía, permiso. bueno, Te cacharon. Y con permiso. No, sin Papá, permiso, me voy. pero era tanto el Papá, estrés. me voy a escapar, ¿eh? Sí. Era tanto el Me estrés voy a ir por de que, allá, ¿eh? no manches, me van a cachar o algo así. Entonces ya mejor decía... Mejor no vale la pena. No vale la pena. Me hice la pinta también como unas 2, 3 veces. Ajá. Y yo con miedo de que no vaya a hacer que mi mamá se haya enfermado en el trabajo y haya salido temprano y me vaya a ver o me vaya a cachar. No, hombre, el estrés era demasiado. Y no lo hacía. Pero salí embarazada a los 20 años. ¡Ah, qué chingona saliste! De rebeldía porque no me dejaban hacer ni madre. Pero a mi hermano menor, sí, mi hijo, vaya, voy a estar en la calle. Ah, bueno. No había ni Sí, celulares en sí, ese sí. tiempo. Pero No, es que con no. los hijos es diferente que con las hijas. Ay, pero ¿por qué? Porque Con las el- hijas salen embarazadas. Ay, pero los hijos también los violan. Con los hijos no los pueden embarazar, Pero por no más los- que traten. exactamente. Ellos pueden embarazar y le sale peor al niño si él No me pegues embaraza. también toda la mesa, güey. Desquita tu coraje con este. Pégale a este, La güey. pasión. Pinche mesa, cómprate otra, güey. Pues ¿Verdad? págame, Ese cabrón. es muy delicadito. Ajá. No, pero o sea, sí, a mí sí se me hizo muy difícil todo eso, por ejemplo, así de que mis amigas me invitaban a salir al cine o al mall y mis papás no. No conozco a los papás, no conozco a las amigas, así es que no. Bueno, ve a conocerlas, no es que no hablo inglés. O sea, había tantas barreras. Barreras. Es como a lo que te acuerdas, a los cuántos años empezaste a entender el inglés o hablar el inglés. Yo aprendí a hablar inglés así bien fluido en tercero de primaria. Tercero. Pero es que a este güey se lo trajeron de 4 meses, güey. Por más chiquito que estés, por más que te inculquen español en tu casa, cuando Vas estás a más aprender el pequeño, en inglés. inglés, el inglés lo aprendes porque lo aprendes. Sí. No es que estás muy pendejo. Digo, si hay alguno que no aprende el inglés. Yo, güey. Ay, qué pendejo. No, me refiero a los niños que vienen, Ah, a los ok, que se traen desde ok, niños y que no aprendieron inglés. Tú sí hablas inglés, güey, no te hagas. Tagas. ¿Cuál fue tu experiencia venir a Estados Unidos como mexicano, güey? Como Pues, mexicano. ¿cómo que vienes, Bueno, güey? mira, Cuando veniste. Mejor que espérate. vengas como asiático. Wait a cabrón. moment. Era chiquito primero. De Doris Déjame te Open. digo, yo nací aquí en Las Vegas, Nevada. ¿Aquí? Aquí The en Las Vegas, The Nevada. door is open for you. ¿Ah? The door is open for you. The door is open for you. Me tocó estar aquí hasta lo que yo me acuerdo como a los 6, 7 años de edad. Y te mandaron de Entonces, en ese tiempo nos lleva mi papá, a mi hermano y a mí, de 6 y 7 años, yo por lo que yo me acuerdo, a México. a México, a la capital. Allá estuvimos más o menos como unos 10 años. Nosotros regresamos en el 85, que ya tengo yo como 17, casi 18 años. Y he estado aquí desde entonces. Por eso se me dificulta el inglés. Pero lo hablas Y bien, yo tenía güey. un año cuando Tú tenías- regresaste. Cuando yo regresé, tú tenías un año. Yo tenía un año. ¿Tenías un año aquí en Las Vegas? Un año de vida, güey. Oh. Un año de vida, güey. Que eres del 84. 84. Ya. Ya. Y Casi eso que ya de como acuerdo tu hermana. de acuerdo a mi hijo y a mis estudiantes ya soy anciana. No, espérate, Ya. todavía no. Pero- Estudiantes, o sea que pero- eres profesora de Sí. Se supone que de español. español. Hoy. Qué bueno. Qué bueno. Pero de repente, Es ¿cómo se admirable. dice? Es How do you admirable y es say? una responsabilidad. Ujú. No, porque digo es admirable porque ves muchas personas que vienen son de nacionalidad hispana y tienen el nopal aquí en la frente y no te quieren hablar español, pero si apenas si pueden medio masticar el inglés, pero no te quieren hablar el español, digo, Pero, ¿cómo? ¿sabes qué? Yo ¿Cómo? antes a veces podría haber criticado y hasta juzgado eso, pero hay veces que lo admiro porque estás en un país americano, donde Ajá, el primer sí. idioma es inglés, y donde creo que es importante tomar la seriedad de que estás en este país y que tienes Sí. que aprender las leyes y el idioma de este país. Sí, claro. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que no quieras reconocer tu herencia. El haber nacido aquí, yo no digo yo soy americano, yo soy gabacho, no. Yo siempre he reconocido, yo siempre he dicho que yo soy mexicano. Yo también siempre lo he dicho, yo nací aquí Sí, yo en también. California, yo nací en Los Ángeles. Y yo no digo, ay, yo no hablo español porque yo nací aquí. No, güey.
Esas son mis raíces y eso es quien soy y soy orgulloso de lo que soy. Si me hubiera tocado haber sido japonés o chino o indio, lo que sea, estuviera igual de orgulloso de ser lo que mis raíces son, güey. Yo era demasiado orgulloso de ser mexicano, güey. Yo realmente no soy mexicano por naciencia, soy mexicano por descendencia de mi madre, que toda mi familia es mexicana, por parte de mi mamá. Y siempre abracé esa cultura porque para mí esa era mi cultura. Siempre. Era y es. Es porque tengo que reconocer que nací de este lado también. Tengo mis responsabilidades. Mi vida está hecha acá. Yo no tengo vida ahorita en México. Digo ahorita porque uno nunca sabe. Me hubiera gustado irme a vivir a México. Siempre quise vivir en México. De hecho, nunca me quise venir acá. El golpe cultural para mí también fue un poquito... No fuerte, pero sí me destambaleó. Me hizo tambalearme porque yo crecí en frontera, aunque está cerca de la frontera, pero eso es México. Y ¿En dónde? En Ensenada, Baja California. Baja California. Y siempre frecuenté Jalisco. Pero era una cultura muy mexicana, a pesar de ser cerca de la frontera. Pero habían muchos mitos acerca de venir a vivir a Estados Unidos, de la escuela en Estados Unidos. Yo creía que eran más inteligentes y no lo son. No son mucho. Sí son inteligentes. No es por culpa de ellos. Pero no ustedes los que están viendo. Otros güeyes que van a la escuela no es por culpa de los estudiantes. Algunos. Pero Es el sistema. yo me senté intimidado de venir a Estados Unidos. Me decían, no, pues no digas que eres de México, di que eres de Estados Unidos y cositas así. Y la verdad sí me sentí muy intimidado el primer año que estuve en California, en San Diego. Fui a una prepa ahí, fue mi primera vez en Estados Unidos. Sistema de transporte, lo que me encantó fue que llegamos... ¿Es diferente? Sí, Muy a mí lo que me diferente. encantó es que yo llegué muerto de hambre en la mañana a la escuela porque no me levanté temprano para desayunar y me dijeron, haz fila ahí, te dan un cartoncito de leche y un pan. Y yo, ¿y cuánto cuesta? Y dice, es gratis. No mames, güey. ¿Gratis? Sí. No, y ¿Qué es eso? fui y me tragué mi pan y todo. Y Ahí yo, está, hizo doble fila. qué buen sistema tienen aquí en Estados Unidos, me Ajá. encantó. Pero de ahí en fuera, el sistema educativo, creo que sí está detrás, aunque hay maestros mexicanos que conozco de Veracruz, ya me han dicho que no, que el sistema está mejor acá, y ves que no lo conoces. No está. Yo creo que está mejor en México, pero me han dicho que han cambiado muchas cosas en México también. Entonces, como tenemos tiempo acá, no puedo decir que es mejor allá que aquí, ni aquí que allá. Ay, Tal ese vez ya en sería ese todo entonces otro era tema completamente mejor. diferente, porque Sí, ese es está otro cabrón tema ese completamente Esa fue tu diferente que experiencia podríamos personal. abordar más adelante y quizás tener a uno de ellos aquí de invitados, Okay. porque son profesores en México. Entonces, saben cómo está funcionando el sistema ya. Lo que no tienen en cuenta es de que yo cuando llegué aquí, me querían meter a secundaria, güey, otra vez. Y dije, no, yo ya hice secundaria, cabrón, ya no me metan a secundaria. Sí, pero no la hiciste aquí, cabrón. Sí, pero no la hiciste allá. Por el inglés, por Tampoco la la falta tienes de que hacer aquí, güey. Por los créditos y no sé qué tantas cosas más, no te calificas para entrar aquí. Y dije, pues no mames, güey. Ajusten su sistema de créditos y pónganme. Y luego regreso. Y yo ya me gradué, güey, yo ya tengo que salir de allá para acá. Y dije, cuando entré a la secundaria, ¿era preparatoria o secundaria? No me acuerdo. La vi los dibujitos y todo, dije, ¿me quieren meter a primaria, güey? Sí. Dijeron, no, esa es la secundaria. Y yo dije, no mames, güey. Sí. Biología lo vi en la prepa. Creo que fue biología, ciencias biológicas o algo así. Aquí en la Biología prepa de sí, San Pues Diego. yo me acuerdo allá cuando terminé la secundaria y comencé aquí con la high school. Aquí todavía no llegaban a... Yo venía bien avanzado, güey. No, allá cuando terminé la secundaria ya habíamos visto trigonometría, Oh, que ya. aquí todavía no la empezaban. Sí. Dije, no Exacto. mames. Aquí las matemáticas, o sea, ya En la high school. Por lo cual yo di multiplicación muchas empieza gracias como a Dios hasta porque cuarto, no era quinto bueno con las empieza aquí matemáticas, La güey. multiplicación. ¿Qué? Hasta como Bueno. cuarto o quinto es cuando empieza la multiplicación. Ujú. Mm. Y allá en México empieza desde creo que primero o segundo. Desde el kinder. Bueno, pre-kinder. No lo el digo. sistema educativo es un golpe para los niños Y es mexicanos. muy diferente en cada estado, pero sí siempre es un golpe súper cabrón. Si te para fijas, los niños yo me acuerdo cuando estuve aquí en Las Vegas en mi último año de preparatoria, que fueron
como dos, porque fue la mitad de uno y la mitad del otro. Los jovencitos que venían de México directamente venían bien sencillos, humildes. Con su ropa normal, Uniforme. y ya casi uniforme, y ya después los veías como cholos y dices, ya lo echaron a perder a este cabrón. Ya. Ya valió. Es que también uno no toma en cuenta la necesidad de poder encajar. Sí, Exacto. eso Quieres es algo encajar. muy importante para los niños. Sí. Y a los padres se nos va como desapercibido, se nos olvida la importancia que era para nosotros a esa edad. Ujú. Y dices, No, "Ay, lo pero que es que no seas pasa- pendejo", pero es que Pues, No, no es que se te olvide, también aquí los padres, muchos trabajan todo el tiempo. todo el tiempo, sí. o tienen doble trabajo, o tienen... Los dos Aquí trabajan. el sistema de transporte es más difícil o más diferente que en México. En México siempre hay familia en casa, por lo regular. Sí. Si no es la mamá, es alguien en La casa. abuela o la Aquí tía. no, aquí es más, el niño se queda solo, es o... más frío. ¿Es más frío el ambiente Sí, del tienes hogar razón. aquí en Estados Unidos? Sí, cierto. Puede Y ser. fíjate, aunque yo crecí aquí en los Estados Unidos, cuando nosotros vivíamos en Victorville, el ambiente era completamente diferente por eso, precisamente, porque mi mamá no trabajaba, mi papá era el único que trabajaba y nosotros teníamos una rutina súper así, o sea, bien organizada y bien saludable, se puede decir. O sea, nos despertábamos, mi mamá nos arreglaba en la mañana, nos íbamos a la escuela caminando. Desayuno. Mi mamá, sí, o sea, comíamos desayuno en la casa. Mi mamá ayudaba, porque mi mamá fue maestra en México también. Ok. Entonces a ella le encantaba todo lo de la escuela, nos acompañaba a la escuela, ¿Qué grado se ayudaba. enseñó? Segundo de primaria. Ok. Pero yo estoy Y ahí en se quedó, preparatoria, güey. yo estoy en high school. En junior high high Y ahí se quedó Está ella en más segundo cabrón. de No, pues ya primaria, se vino para acá, mi mamá. Tú, y... güey, te quedaste en segundo de primaria. No. No. No, sí. Pues, ¿de qué no. crees que es mi estrés de toda la vida? Que estoy con la tarea. Estancada en esa madre. Entonces, En fin, que creciste en ese crecí ambiente. con ese ambiente igual, aunque estaba en los Estados Unidos, o sea, en mi casa, como les dije, era México, o sea, era la cultura mexicana, las reglas mexicanas, todo mexicano. Entonces ya cuando nos venimos aquí a Las Vegas, yo tenía 11 años. Y fue cuando todo mi mundo, o sea, es cuando yo considero que yo viví el shock similar al que vivieron ustedes cuando se vinieron acá. Ujú. Menos que ¿Qué pues fue? yo ya hablaba inglés, ¿verdad? Pero que fue que mi mamá tenía que trabajar cuando nos venimos a vivir para acá. Mi hermano y yo teníamos que caminar del bus hasta la casa, o sea, solos, que era algo que para nosotros no, o sea, ¿cómo vamos a caminar solos? Pero tuvimos que a huevo caminar solos a la casa y llegábamos a la casa, no había nadie, no había comida recién hecha como siempre era. Los mexicanos o los latinos por lo regular la comida más fuerte es como a las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Si no me equivoco. Así era en mi casa, Dependiendo, sí. si acaso. En Victorville, cuando estaba yo chica, así era. Pero Dos, eso Llegábamos tres de la a- tarde ya estaba. Era como a las O sea, 3 después de la escuela. tarde. Sí, Victorville después de no la es escuela. México, güey. Para mí era México, básicamente. Pero, o sea, eso era la vida que yo tenía ahí. O sea, ya llegábamos a la escuela, la comida ya estaba hecha, mi papá llegaba, cenábamos todos juntos. No es cuando tienes a tu mamá en casa. Pero llegando aquí, pues sí, y luego ya llegando aquí Llegando a ya todo Las Vegas. cambió, o sea, ya era comida congelada porque era lo único que nos confiaban en hacer, porque no confiaban que prendiéramos la estufa nosotros solos. Se vayan a quemar. Exacto, entonces era de que no, Van a pues... prender la ¿Tú pinche crees casa. que si hubieras podido cocinar algo, güey? No, Ahí pues no, está. porque Ahí mi, está. porque Se le mi quemaba mamá el era la agua. que Se le cocinaba. Y sí, hasta la fecha, güey. No entiendo. ¿Todavía? No, Sí, güey. no, ya sé hacer sopa de fideo. Acá, No, sí sé cocinar. a Erika, que está aquí en la audiencia, hace poco se le ver. terminó La audiencia. finalmente de quemar el arroz. Que levante la mano, Erika. A mí todavía se me quema, no importa. Sí, pero a veces sabe bueno así doradito, ¿eh? Sí. Al dente. ¿Cómo dicen al dente? Al dente. No, sí, pero Entonces hubo un cambio drástico. sí, hubo un de- cambio drástico y yo sí al llegar a considero Las Vegas. eso sí fue traumante para mí, de no tener a mi mamá. Yo me sentía abandonada, me sentí como que, no sé, todo pues mi... imagínate, No, es que sí, sí, fue de un shock tener todas esas completamente cosas. diferente, güey. O sea, todo mi mundo se volteó boca abajo y Ujú. no conocía a nadie. O sea, yo entré... No, ¿Sabes y que aparte hasta que era bien cierto burra punto- para la escuela. Hasta cierto punto a mí, no sé, a mí me valía porque sí estaba un poquito diferente la situación. Por ejemplo, en mi casa pues siempre había comida cuando llegaba. Estaba la familia ahí. Pero siempre me tenía que bañar a jicarazos.
Ay, Así yo yo sí no me llegué bañé tanto. jicarazos. Entonces, En güey, México yo no llegué yo sí tanto. me bañé Entonces, jicarazos, para güey. mí, cuando llegué aquí a Estados Unidos, güey, dije, agua corriendo, güey, agua de Qué buena grifo, güey. ¿Qué es presión hay esto? aquí. No ¿Qué mames, es güey, esto? ahora sí me puedo bañar en Está la un güey mañana. allá arriba echándole el agua con la cubeta, con la Ahora sí jícara, me- ¿no? Ahí te va. Han de ahora sí tener me- un tinaco súper chingón tú dale, porque me da... dale. Ahora sí me No se emociona acaba. irme a bañar, güey. Porque, ¿Ya te porque- bañas más seguido? Sí, güey. No, ahora me baño muy seguido. Pero en México, güey, tenemos el de la pipa pasaba, güey, ciertos días de la semana y teníamos que estar ahí Y a para veces que no pasaba. llenaran los tambos y a veces no pasaba los días que no pasaba. Y llenaba no llenaba los tambos cuando no pasaba. Cuando sí pasaba, güey, llenaba los tambos, güey. Teníamos que agarrar en cubeta para bañarnos, agarramos la cubeta, la llenamos, poníamos una ollita en la estufa a calentar si querías agua caliente. De gas, Sí. no eléctrica, de gas. Exactamente, de gas. Chíngale. O de petróleo, a veces había unas de casas Pues de ya da que tiro en la tenían de fogata, ¿no? O petróleo, sea, cabrón. no es De lo cierto. que fuera, Sí. mientras pudiera calentar O agua. de leña. ¿Te quieres bañar con agua caliente? Sí, ok, pues a calentar Préndele. su agua, güey. Ya. Ahí en la estufa y no te puedes meter a bañar mientras está cocinando alguien más, güey, porque pues tienes que dejar Sí. la estufa ahí en lo que hacen el desayuno. Pero esas comodidades, pues ya no las tenía en México y aquí cuando llegué dije, adiós familia, porque A la verga. me voy a bañar calientito, Nos güey. vamos a la verga. Hay muchas comodidades que tienes aquí que quizás en tu país o en México no tengas, pero yo creo que sí se pierde mucho el calor de familia cuando llegas a Estados Unidos. Sí. Ujú. Ese Ay, es uno de los sí. shocks más fuertes. El otro es cuando eres niño, pues el de la escuela. Cuando ya eres adulto, el del trabajo. Porque Sí. hay reglas, el tráfico, las reglas del tráfico. A mí Uy, me han sí, aquí preguntado, son güey. súper estrictos con el ¿Qué te han tráfico. A mí me han, preguntado? no, pero a mí ¿A me han comparación de preguntado. México? A mí me han preguntado cuando he ido a Tijuana. Cuando iba a Tijuana al principio, me dicen, ¿y no te pones nervioso de manejar allá? Le digo, me ¿En pongo Estados nervi- Unidos? Sí. ¿Manejar en Estados Unidos? Ajá, de manejar acá Sí, en no, Estados no Unidos. mames. Le digo, me pone más nervioso manejar en Tijuana, güey. Sí, yo no manejo. En México yo no manejo. Yo no me Porque- animo a manejar en México. Pero ahí hay muchas reglas y no que tan. Pues sí, güey, pero es todo más pero- controlado. No, Allá- güey, yo veo aquí como Ese es control. cuando vamos a Guadalajara yo no puedo estar bien, no puedo ni sentarme enfrente del coche porque me da una No, Ansiedad. y una porque te náusea. atropella, güey. Ajá. ¿Cómo No, te vas a güey, mi sentar enfrente tía. del coche, güey? Mi tía maneja así como, haz de cuenta nomás, si tú si tú tienes la mano hacia afuera de la ventana, tocas el carro que está al lado, de Sí, tan cerquita de lo que se cerquita pasa que yo. van todos. Pero Ay, fíjate, hijo de su madre. No, yo no. a mí no me da miedo manejar en México, pero sí es más aventado el tráfico allá. Sí. Es Tienes más, que estar más despierto, cabrón. Sí. Tienes que moverte, Yo me he fluir fijado- con todos. Bueno. Yo, fíjate, creo que fue como en el 2003, ahorita estamos en el 2021. Yo tenía ganas de manejar en México, en la capital, porque había manejado de chamaco, como de 17 años por ahí así, Ajá. y pero muy poco. Me estaban enseñando uno de mis tíos, mi papá, esto, lo otro, y luego un señor que le ayudaba yo, que es que a vender fruta. Ajá. Él manejaba la troca, la Y movía. te para sentabas acá, en para sus piernas y te llevaba ahí pero en el volante. Súbase, mijo, súbase. Sí. ¿Quiere Oh, manejar? de mi my papá, God. cabrón, de mi papá, Ya lo cabrón, no del enseño, mijo. frutero. Pero bueno, Dice por anyways, experiencia propia tal vez. Tú ¿sabes? no te anyways, preguntó a algo ti, de güey. saber este cabrón por ¿Verdad? ahí. Lo que te digo. No te Sabe preguntamos, muchos güey. detalles. Pero yo quería manejar allá en México y se me hizo manejar en México. Y recientemente hemos estado yendo que a Tijuana, Rosarito, a Ensenada y eso. Y es el mismo ambiente, güey. Vas Sí. ahí, como dices tú, Betty, sacas Sí, la no mano y manches. tocas al güey que va Yo enseguida. siento como que ni carriles hay, güey. No, o sea, no, no cada hay quien carriles hace en sus, ciertas sus- formas. sus reglas. Sí. Y en una ocasión llevé a mi chamaco bien chamaquito y él quedó encantado porque vio los camiones, cómo los adornan, los aviones, oye. los Los camiones camiones. de pasajeros, Sí. cómo los adornan, Los las taxis. luces, ¿ah? Los taxis. Los taxis, todo esto, y dice, hey dad, dice, ahí en México me gusta, dice, cada quien hace lo que quiere. Le digo, Ay, pero así yo me he es, metido en los pero taxis hay que huelen a reglas, puros aunque miados, hagas no lo que quieras, hay reglas, tienes que Sí. fijarte, Ya. y todo el mundo está atento, todo el mundo está al pendiente de que otras personas, otros vehículos se están moviendo, pero y no hay reglas, Ya. no hay reglas. Yo tengo una prima, que... Perdón, son reglas invisibles. Invisibles. Que todo el mundo sabe, Sí, pero. Y hay Pero nadie reglas, sabe. hay reglas de tráfico, ¿verdad? Pero Sí. que Sí. por
lo general se las pasan por el arco del triunfo, Sí. les valen, pero con ciertas otras reglas. Por ejemplo, fui a Veracruz, Oh my God, perdón, no. fui a Veracruz y íbamos y el alto no es un alto completo. Pasas tú y pasa el otro, pasas tú y pasa el otro, sí pasas pasa, tú y sí, pasa sí el otro. pasa. O sea, no Ya, es un pausa y alto pasa. completo. Mientras tú sepas que tú llegaste primero, tú sabes que tú vas primero y Sí, el otro. así es. Ya es una cortesía de ahí de Jalapa. Ok, Todos saben ¿ya? que tienen que ir. Ceder el paso uno Sí, y uno, uno y exactamente. uno. Notado. No ir. Sí, Sí. No manejar. sí. Ya. No, a mí me da mucho miedo. En una manejar. ocasión anduvimos en Rosarito, creo que ya lo comenté en otro video. Perdón, fuimos mi esposa y yo, bajamos a la playa ahí en Rosarito y ella le empezó a dar un ataque ¿De ansiedad? de ansiedad, ¿De ansiedad? porque veía cómo la gente estaba rodeando el carro y dice, ¿cómo es que tú te estás moviendo con el carro y esta gente sigue caminando? Le digo, es que ellos saben que el carro se está moviendo, ya sea para enfrente o para atrás. Sí. Ellos saben y yo sé que ellos están cruzando. Yo no voy a pasar ahí a 100 millas por hora. Claro. Yo voy a ir moviéndome conforme Te van dejando. Sí, Ya. conforme las personas, El los fluido, pues, de la peatones gente. van fluyendo, ellos se van saliendo del camino. Fíjate, eso era algo, es una de las cosas más cabronas que yo tuve que aprender cuando empecé a ir a visitar a México, cuando ya estaba un poquito más grandecita. Era de, no te cruces aquí, los que van caminando no tienen prioridad como en los Estados Unidos. No, o sea, no, aquí no, tú no. vas, por ejemplo, vas en el estacionamiento de la Walmart Se y pone te en tienes verde, que esperar córrele, porque güey. no manches, No, hasta en- caminan más despacito. en y en México- México ni madre, o sea, No, tú en vas México así. tú toreas al tráfico de vehículos, porque Ya. yo lo viví, yo crecí en la capital de México Sí. y así era, güey, tenías que torearlo. Ya. Hay un juego o hubo un juego en mis tiempos, en los 80s, en donde tenías Chicken. que cruzar una rana. Y Oh, le sí, dabas sí, sí. para arriba o le dabas para abajo Sí. o te aplastaban, cabrón. De Y así Atari, es, ¿no? güey. Tú eres la rana, Ya. tú vas toreando el pinche, el Sí. tráfico. Y el tráfico sabe que tú vas cruzando. Yeah. En lo que yo me doy cuenta es que, por ejemplo, bueno, en mi sentido, como yo siempre he sido un poquito, o sea, de tono de piel más clara, más blanca, no parezco mexicana. ¿Te crees más que los demás, ya? No. Ya te crees. Gente cree que yo me creo más que los demás, pero es algo ¿Qué que... gente cree que te crees más? Por ejemplo, en la escuela yo no entendía bien el inglés, pero los mexicanos no me aceptaban porque no era lo suficientemente mexicana. O sea, ellos creían que yo era americana, entonces Por no tu me... piel, el color de tu sí, piel. o sea, no me llamaban tanto así, o sea, no hacían tanta amistad conmigo. Entonces, pues yo me juntaba más con los americanos, Aunque no se entendía. aunque no les entendía del todo. Quizá, bueno, eso ya ahora, ya viendo hacia atrás, eso me ayudó más a aprender mejor el inglés, ¿verdad? Pero en sí, también con los maestros. Ellos sabían, yo no aprendía a leer ni a escribir en inglés o en español hasta como segundo de primaria, porque yo estaba en un programa bilingüe, pero como yo no me veía mexicana, ellos decían, no, es nomás, ha de ser una deficiencia mental que Está no puede, está media retrasada, retrasada. sí, Mensa. exacto, entonces lo que pasa con eso es que luego no me metían o no peleaban para meterme en programas que necesitaba yo para poder aprender bien cómo leer y escribir en inglés. Eventualmente, obvio, lo aprendí. Bueno, ese es Pero otro tema, fíjate que es muy es interesante bien porque cabrón el todo aspecto eso. que tengas determina tus amistades y en dónde te colocan socialmente, porque también para mí fue un problema al principio. Bueno, sí, al principio, ahorita ya me vale madre. Porque Exacto, pues ya ya. me vale madre si encajo o no, pero antes tenía que comprobarle a los mexicanos que era mexicano, Yep. cabrón. Que para era lo decir- suficientemente mexicana. Sí, como sí. para que me aceptaran. Y digo, ¿por qué tengo que estarle comprobando yo a esta persona que soy mexicano? Sí. Yo sé quién soy, sé qué soy. Pero en fin, lo hice. Sí fue un problema para mí. También la cuestión del inglés, el Spanglish. Sí. Yo antes también criticaba mucho a los que hablan Spanglish, pero ahora también lo hago. Porque Es se te olvidan las inevitable. se te olvidan las palabras. Sí. A güey. veces se olvidan. Hay veces que se te olvidan las palabras porque o estás hablando hay ciertas conversaciones que las palabras en inglés no tienen sentido en español No. o las frases ¿Sabía? y viceversa. Ay. Y es Fue la que silla. ¿eh? Es que se está rechinando la silla Oh. y parece que es otra cosa, pero es la silla. La silla. Sí. Y bueno, hay un problema, pero incluso tratar de hablar inglés con amigos mexicanos o latinos
en mi caso mexicanos, porque con los que me juntaba eran amigos mexicanos, hubo una vez que les dije, porque yo quería aprender a hablar inglés, Claro. porque dije, voy a trabajar aquí, voy a hacer mi vida aquí, tengo que aprender a hablar inglés. Ujú. Y les propuse la idea de, hey, vamos a empezar a hablar más inglés entre nosotros para practicar. No mames, güey. No mames. ¿Cómo se te ocurre, pinche pocho, la chingada? Ya te quieres sentir gringo, güey. Sí. No mames. Hoy digo, Sí. puta, no puede uno querer progresar porque Sí. se lo quieren chingar a un... Llega el Sí, punto, sí. por ejemplo, yo No ven siempre, tu yo siempre he punto de dicho, vista. y así así ensayos o cosas así que tengo que escribir para la escuela, siempre pongo así de que yo siempre me he sentido como dice la India María, ni de aquí ni de allá. Porque no soy lo suficientemente mexicana como para entender muchos de los alburs o muchas de los chistes. El albures. doble sentido. Los dobles sentidos. O sea, sí capto más y más desde que empecé así a juntarme con los del teatro y todo. Y ya empecé a captar un poquito más y a entender un poquito más, pero antes no, o sea, a mí Nada. se me pasaban por desapercibidos. Entonces también, y también con el inglés. Ok. No entendía, porque mis papás, por ejemplo, los Simpsons, yo creciendo las caricaturas de los Simpsons, mis papás, prohibido. ¿Por qué? Porque decían la palabra stupid. Ujú. O stupid, o estúpido en español. Ajá. O sea, y no me permitían ver caricaturas en inglés. También porque decían, no, es que la casa es español. Que bueno, ya de adulto ya me vino Ya te cayó el como 20, ¿por beneficio, qué? ¿verdad? Al 100%, porque hablo fluido los dos y los entiendo y los leo y los escribo los dos fluidos. Sí. Pero, pues, ¿a costa de qué? A costa del trauma. No, del trauma pero- cuando crecí. No, pero, Sí. o sea, sí, te llegas a sentir fuera de lugar. O sea, yo nunca me he sentido a gusto ¿A ni ti? aquí ni allá. ¿A ti qué, ¿No? qué es lo que más te impacta, güey? ¿Qué, A qué mí, fue ¿qué es lo que más te impactó? ¿O qué Lo es- que me impactó. ¿Qué es lo que sientes diferente de ser mexicano en Estados Unidos y ser mexicano en México? Pues ser mexicano aquí, pues a veces como discriminación, como no poder encajar completamente. Porque no me comporto como un mexicano, como el típico mexicano, no machismo o machista o algo así. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Así te va en tu casa, güey. Y así me van. Te madrean. A ver, ¿no? Erika. Y creo, no sé, me siento bien aquí, me siento bien allá. Yo quiero ser parte de los dos mundos, de aquí de Estados Unidos y de México. Pero, o sea, en términos generales, ahorita te sientes bien. Yo me ¿Fue siento un bien. problema en el pasado? En el pasado sí, cuando recién llegamos aquí en el 85, obviamente pues yo no entendía el inglés, no lo podía hablar. Bueno, entenderlo lo entendía un poco más porque creo que al haber nacido aquí y estado aquí 6, 7 años, llegué a ir a la escuela, no sé si fue el kinder y el primer grado o el segundo grado, algo así, y después de ahí ya fue a México. Pero sin embargo, estando en México en la secundaria, yo recuerdo que teniendo la clase de inglés, yo era yo le entendía bien, no entendía muy bien la gramática, cómo se conjugaban las oraciones, todo esto, pero yo al escucharlo, yo decía, así se escucha bien, eso está bien. O no, esto no está bien. Y muchos de los chavos ahí de la clase se me juntaban a mí, me pedían a mí las respuestas. Yo pienso que cada quien tiene una experiencia diferente en cuestión de transición México-Estados Unidos o Latino-Estados Unidos, pero yo creo que todo puede ser una buena experiencia sabiéndola, Sí. pero lo difícil es sabiendo qué, ¿no? Sabiéndola llevar, pero sabiendo llevar qué, porque Pues son experiencias, Tiene güey. que haber un balance De entre las chamaco dos no sabes, culturas. todo es pura El- confusión. todo va a fluir. Si estás en un momento de que no sabes qué hacer porque acabas de llegar a Estados Unidos y no sabes cómo adaptarte, no te preocupes. Todo va a fluir tranquilo. Sí. Algún profesor, algún amigo, alguien que Tú, conozcas sí. en el trabajo, en el supermercado. nunca Aviéntate, sabes. hazlo, sí. Una vez llegamos a un supermercado y no podíamos comprar cerveza y ahí conocimos a uno de los grandes amigos que tenemos hoy. Ajá. Él nos compró la cerveza. Ah, Don mira. Pisto. Lo invitamos a la Suave. fiesta, se llama Eli. ¿Se llama Eli, quién? ¿eh? Eli. ¿Todavía Eli. lo frecuenta? Eli ¿Todavía es se habla? no lo he frecuentado, tenemos años de no vernos, teníamos años de no vernos, de nos encontramos en una fiesta familiar Ok. y quedamos de vernos, ojalá un día lo podamos invitar a la casa Ujú. y aquí al segmento, al show también. Ok. Pero todo fluye, todo va a pasar, todo va a estar bien, todo va a estar Sí. bien. ¿Sabes? Las diferencias, Sí. las diferencias
van a existir en cualquier parte y tienes que estar cómodo estando incómodo. Tienes Sí. que aprender a te hace estar cómodo, crecer. estar incómodo. Sí, experiencias nuevas. Fíjate, Sí. yo cuando regresamos aquí a Estados Unidos en el 85, mi hermano y yo, pues no sabíamos el idioma, medio lo entendíamos y cuando salíamos me acuerdo una vez a tratar de obtener una membresía en un gimnasio de la comunidad, él fue el que se aventó, yo no me aventaba a decir nada porque no sabía en realidad y era penoso decir, dije, si lo estoy diciendo no, bien o no, y él decía que we want, algo de car o de algo así, y pues no, pues ahora que sabemos el inglés, Sí. no mames, pues no sabían qué no estaban. ¿Qué estábamos diciendo? Pero él se aventaba a decirlo, yo no tanto. Y ir aprendiendo el inglés, relacionas el inglés con el español y dices, no mames, pues esto suena mucho español y como Sí. que es una jalada eso, Sí. una grosería o algo. Y se escucha raro, pero pues Y lo eso tienes que hacer. Eso es algo que también debemos de aprender a aceptar, que si vamos a estar en Estados Unidos, Se tiene que aprender tienes inglés. que aprender, si vas a Rusia vas a tener que aprender ruso, porque a los rusos les vale madre que seas Sí. mexicano, vas a tener que aprender ruso. Si vas a China igual. Sí. A cualquier país que vayas tienes que aprender las reglas de la casa. Exacto. Si alguien Sí. viene a tu casa, quieres que respeten tus reglas. Exacto, y no sí. se está diciendo de que Estados Unidos, no se está hablando de racismo, simplemente se está hablando de que hay que aceptar que estamos en Estados Unidos, Sí. Ujú. punto. Hay que hacernos a la idea de que tenemos que seguir ciertas reglas. Aprender inglés no está mal. Aprender inglés No, es un beneficio. es un Sí. beneficio. Que Sí. nos vamos a ver ridículos diciendo refrigerator, carburetor, Que la valga chingada, madre. que no puedes pronunciar al Ripari principio. de carburetors. Repa- Sí. Está bien, a mí me costó un huevo hablar inglés, ciertas palabras por la pronunciación, Sí. pero si te fijas, los gringos también le perrean para poder decir perrean. Perrear. No pueden decir ciertas palabras, Ujú. pero lo intentan. Eso, cabrón. Y hay unos que tienen mejor español, unos americanos de habla inglés, que tienen mejor español que un hispano Sí. que pueda hablar inglés. Dices, no mames, si este güey estás viniendo a su país y no estás aprendiendo su idioma, mejor él está aprendiendo el tuyo. ¿Sabes qué creo que es lo que pasa? Que, bueno, en cuanto a mis papás, lo que siempre me han explicado a mí es que tienen miedo de que se burlen de ellos, de no pronunciar bien las palabras. Claro. ¿Pero Pero quiénes tienen mis miedo? papás, o sea, de que los Ok. americanos se burlen de ellos, pero yo he notado que los americanos no son tan obvio, no son tan albureros, no son tan Y les burlescos vale, como les los vale. mexicanos, sí, No. les vale madre. El qué dirán es más Bueno. fuerte del lado hispano o Hispano, latino. sí. Mira, te tiene que déjame valer. te digo algo, Sí. déjame te digo algo rápido de ahí, de que el albur es un tipo de chiste de doble sentido mexicano que dicen que no existe en ningún otro país, pero sí existe. Sí, lo existe, Sí. sí. Los americanos también hablan en doble sentido, También. los de Inglaterra hablan en doble sentido, y digo, no tienen la picardía quizás Sí. que tenemos los mexicanos al hablar en doble sentido, pero que tienen su propia picardía, la tienen. Sí. Sí. Es algo que he descubierto y digo, no es único de los mexicanos como yo lo pensaba, lo siento, pero ¿Por qué nos quitas eso? pero existe en todas partes. Yo creo que para que no haya, que el shock sea más llevadero, hay que aprender a aceptar a la cultura a donde nos vamos a ir a vivir. Sí. A conocerla mejor, no necesariamente aceptarla, pero adaptarte a ella, Sí. Aprender. a conocer mejor de esa cultura, a no juzgar ni criticar antes de rechazarla. Simplemente pues, si vas a estar en Canadá o en Estados Unidos o en China o en Japón o en Rusia, Donde sea que estés. trata de conocer a dónde vas, Sí. trata de Y aprender el idioma absorber. y Yeah. disfruta la vida porque eso lo va a hacer mucho más fácil y más sencillo para ti. Y eso creo que encaja con cualquier cosa. Siempre nos vamos a sentir incómodos o inseguros o algo de cuando estás aprendiendo Algo nuevo. cualquier cosa. Si estás aprendiendo mecánica, si estás aprendiendo a ser maestro de escuela. Si estás, lo que sea que Sí, estés da miedo al aprendiendo principio. es lo mismo, porque estás saliendo de tus casillas, estás saliendo de lo que es Tu zona de lo confort. que, lo que tú Exacto. estás acostumbrado, lo que tú ya te sabes de memoria, que lo Pero haces ¿sabes qué? inconscientemente. Es que también siento que mucha gente como que, no irónicamente, pero
malamente creen que para poder aprender inglés, por ejemplo, tienen que dejar el español. No. O viceversa, o sea, o si te vas a vivir a Rusia, como dices tú, o sea, que tienes que dejar todo lo que sabías antes y aprender esa cultura y No ese dejas idioma y tu todo. cultura Y por aprender una nueva. Y saben que yo les puedo decir así con 100%, 1000% de seguridad que si ustedes vienen a los Estados Unidos y forzan a sus hijos a hablar puro inglés en su casa y todo porque no quieren que tenga cierto acento, le están perjudicando tanto al niño. Un niño aprende más rápido y más fácil el inglés sabiendo bien su idioma natal, su idioma, su primer idioma. Si ese niño sabe bien hablar en español, leer en español y escribir en español, no se va a confundir, no se confunde. No se confunde. Aprende más rápido, porque como tú Sí. dices, hay tantas cosas que son tan similares en el Todo. inglés y en el español. Yo para escribir en inglés, hasta la fecha, yo deletreo en español. En mi mente deletreo en español para escribir en inglés. Sí. Bueno, yo no Sí. tanto. Hay veces que pienso, Yo sí. escucho el inglés y lo pienso en inglés. Hay veces que me lo dicen en español y lo pienso en español. Hay veces que me lo dicen en español y lo descifro Lo en inglés. traduces en inglés. Sí. Ya cambio. O sea, antes todo era en español para mí también, Sí. pero Sí. ahora todo ya tiene Pero ¿sabes qué también? doble idioma, doble Yo, o cultura. sea, ahorita ya, obvio, para ser maestro de español se tiene que estudiar lenguaje y todo eso, y es muy... Me ha abierto los ojos a tantas cosas que yo antes decía, no, pero es que no entiendo esto, o cómo es que yo me sentía única, malamente, ¿verdad? No así de que, ay, yo soy la única, pero, o sea, me sentía como rara, porque decía, no, es que cómo es que nadie más sabe cómo yo estoy pensando, como dices tú, estoy pensando en inglés y en español, estoy juntando todo. Estás traduciendo. Pero, pero a la vez, ¿sabes qué? Tenemos, los que somos bilingües, tenemos más capacidad de memoria, tenemos menos probabilidades de que nos dé el Alzheimer's de grande. Eso lo acabo de escuchar Sí. hace poco, que una persona que sabe dos Bilingües. idiomas tiene... 2 o más. 2 o más. O más, ¿sí? Sí. Pero por lo menos 2 tienes más chance de que Oh, yeah. no te dé el Porque estás Alzheimer. trabajando con tu cerebro todo Sí, el tiempo. estás estás funcionando trabajando más. más, Y ya. aparte que Ejercitando. hay tantos beneficios, tantos, y o sea, aparte que tenemos la forma, como dices tú, de a veces que tenemos que usar el Spanglish para expresarnos bien, tenemos una manera de expresarnos con más detalle que los demás, porque es muy cierto, hay palabras que no se traducen del inglés o el español o viceversa, pero que hay palabras que no tienen el mismo significado Te en inglés puedes- ya, te que el puedes- que tienen en español. Te puedes Sí. expresar O sea un que poco mejor juntándolo todavía. los dos, y creo que eso es también una idea muy mala que tenemos del Spanglish. Que todos, Sí. ay no, ¿cómo se habla Por- Spanglish? por- Pero Sí, el Spanglish Sí. yo pienso que es porque, como dijiste, Sol, se nos olvida a veces o el español o se nos olvida el inglés, pero te acuerdas el español Sí. o te acuerdas del inglés. pero si te das Pero cuenta- que si vas a hablar Sí. un idioma, creo que cualquier idioma Sí. lo puedes expresar muy bien, pero tu lenguaje, tu vocabulario tiene que ser mucho, Sí. muy amplio y Sí. creo que para eso necesitas enfocarte en ese lenguaje, ¿Y ya sea sabes? el inglés o el español o lo que sea. sí, también algo de lo que no nos damos cuenta es de que el Spanglish, estamos ahorita nosotros que lo estamos Acomódate el empezando, micrófono, güey, es lo que te quise decir. Ah, ok. más hacia la boca, así, así. Así me Trágame. dijo El un amigo, Spanglish. así, No te lo tragues, güey. más para adentro. No. Más para adentro. Más derechito. Para- Pero no, que, o sea, nosotros ahorita Más recto. empezar a hablar el Spanglish y todo y usarlo comúnmente, estamos siendo parte de la historia porque si te pones a pensar, todos los idiomas en algún punto fueron un tipo de Spanglish. O sea, el español viene que del hebreo y del No, ya griego, estamos hablando de otras todo, o pinches sea, culturas, güey. por eso te digo, o sea, que no... El idioma tiene mucho que ver con el shock cultural Juntarlas, y hay creo que que juntar es es una de las razones por las cuales estamos expandiendo en ese tema, Temo. temo Yo que ese tema, temo que Temas ese tema ¿Y tú es temas? indispensable porque en el shock de la cultura, que era el tema del video, el shock Desde el cultural principio, de, de los de los primeros 5 mexicanos minutos. en Estados Unidos, Ajá. tiene que ver mucho con el idioma y aprender a aceptarlo y todo ese rollo, pues sí afecta mucho cómo vamos Creo que a, es lo principal, a estar ¿no? aquí. Pero yo creo que es importante hablar del idioma, como lo habíamos mencionado anteriormente, Oh, de veras. que íbamos Hace a años, tocar. man. Vamos a dejar eso para otro video, otro segmento. Órale, Mientras pues. tanto, yo creo que aquí vamos a La terminar dejamos Yéndonos todos. al otro lado. a la A la verga. verga.